Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más aquí a Relatos de la Historia. Relatos de la Historia de los viernes, que como sabéis es un poquito más fantasioso, literario, intentamos contaros leyendas y cosas así. Por eso esta semana, aprovechando que cuando os publiqué el capítulo sobre el asesinato de Richard Cantillon, el banquero del siglo XVIII, recibí un par de comentarios pidiéndome que os hablase sobre su teoría económica, la forma que tenía él de describir y analizar las relaciones entre personas. Me he propuesto algo un poco diferente que, mira, una de dos, o sale de maravilla o sale fatal. Yo simplemente os lo voy a plantear a ver si os gusta. Y es que como hablar del libro en sí, simplemente del libro, es un poco aburrido que yo me ponga aquí a hablaros sobre el concepto de emprendedor, sobre el concepto de la subida de precios, por qué se produce, qué ocurre con la miseria, por qué las clases sociales funcionan como funcionan, que es algo que he hecho muchas veces. Pues he pensado, ¿y si les cuento una historia? Una historia ambientada en tiempos de Richard Cantillon, en el siglo XVIII, en el país donde él pasó la mayor parte de su vida, es decir, el Reino de Francia, y dentro de lo que significaba ser el antiguo régimen, con sus nobles, con sus campesinos, con sus clases sociales totalmente rígidas. ¿Por qué no contaros una historia que, aun siendo ficticia, no tendría por qué ser tan inverosímil? Y os introduzco un poco lo que es la teoría de este hombre. ¿Por qué pensaba como pensaba? ¿Cómo creía él que se organizaban las relaciones entre seres humanos? ¿Cómo pensaba que aparecían personas capaces de enfrentarse a ese rígido sistema de nobles, de campesinos, de vasallos, y qué hacía que uno se enriqueciese mientras que el otro se empobrecía? ¿Cómo funciona eso y cómo lo enmarcamos en un tiempo en el que Richard Cantillon vivió? Es decir, el tiempo de la grandísima crisis del Mississippi de 1719, 1715-1719, en Francia. Una crisis que se extendió hasta la Revolución Francesa. Pues bien, yo os propongo que hoy simplemente os relajéis. He procurado crear una historia donde podáis ver un poco cómo se vivía en el siglo XVIII, cuáles eran los oficios típicos de la época y cómo se desarrollaba, en definitiva, la vida entre el campo y la ciudad, aunque ha sido muy sencillo. Así que no digo más. Por favor, disfrutad y si este contenido os gusta, os prometo que inventaré más historias así para vosotros, para explicaros teorías, historias, ideas o simplemente para entreteneros. Así que vamos a comenzar. Nos encontramos en la Francia de 1715, aunque también podríamos estar en la Gran Bretaña de ese tiempo, o en la España de aquel tiempo, o en la Portugal de ese tiempo. Podríamos estar en muchos lugares, pero vamos a intentar ceñirnos a lo que cuenta el libro original, adaptado a la Francia de aquel tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ubicarnos en el Valle del Loira, en un lugar donde históricamente han habido muchos nobles o muchas grandes fincas, castillos, lugares importantes. Pensad en los castillos del Loira, todos los renacentistas que son, y los vestigios que en ellos ha quedado actualmente sobre la monarquía y la nobleza francesa de la era moderna, desde los siglos XV hasta el XVIII, ¿no? Que es donde nos encontramos nosotros. Por cierto, los castillos del Loira hoy los podéis seguir visitando sin ningún problema. Y dentro de este entorno vamos a ubicarnos en una de las fincas. Un castillo, si queréis, más grande, más pequeño, pero que tiene ese porte de haber aguantado el paso de los siglos. En él reside Philippe Bouvier, el heredero de una familia noble francesa cuyo linaje puede retroceder hasta los tiempos de San Luis, el mítico rey de Francia que gobernó el país durante el siglo XIII, al igual que sucede con la familia de su esposa. Una mujer que nació con el nombre de Adela de Montmorency y que sin embargo ahora pasa sus días ocupada en el cuidado de sus hijos, que tienen 3, un varón y 2 muchachas, en gestionar la finca de su esposo, organizando allí banquetes, cenas, eventos o incluso, ¿por qué no decirlo?, organizando el trabajo de todo el servicio. Y además, de cuando en cuando, viaja a la corte, a Versalles, en compañía de sus hijos, bien para intentar que estos poco a poco promocionen hasta situaciones mejores o bien para interesarse por las últimas modas.
que decimos mucho de María Antonieta, pero antes de que esa mítica reina llegase a la corte de Versalles a finales del presente siglo donde nos encontramos, lo cierto es que la locura ya se había desatado, y unas veces se llevaban las plumas, unas veces se llevaban los lunares, unas veces la seda, que además estaba protegida, y otras veces, por qué no decirlo, se llevaban los peinados exagerados. Y Adela, por supuesto, como esposa de quien es y como hija de quien es, está deseosa de tomar parte dentro de esas modas y de las dinámicas propias de la nobleza. ¿Necesariamente porque le gustan? Probablemente le gusten, le divierta. ¿A quién no le gusta la moda, vestir bien, poder comparar complementos o incluso simplemente disfrutar de cenas entretenidas en compañía de amistades y de gente que podría ayudar a que tus hijos tengan una mejor vida en el futuro? Pero también existe la posibilidad de que Adela simplemente se deje llevar, porque sabe que en el fondo, si quiere seguir prosperando en una corte como la de Versalles, tiene que entrar en ese juego y tiene que utilizarlo. A veces incluso solicitando a su esposo, Philippe, que le envíe más dinero desde la finca. Dinero que se gastará y nunca regresará a sus manos, pero que a ojos de Adela y de su marido es una forma de invertir en el futuro de la familia, en el buen estatus y en sus hijos, que no por nada son lo más importante que tiene esta mujer, por lo menos a corto plazo. Y ahora sería cuando las normas de la novela clásica me empujarían a narraros muchas historias diferentes. Puedo hablaros de la mujer, Adela, que se enamora de un caballero y que termina engañando a su esposo, huyendo de un matrimonio donde no es feliz, y tal vez, quién sabe, si acabando muy bien, fugándose con su amante, o terminando muy mal, muertos los dos a lo Romeo y Julieta. También podría centrarme en la vida de esos dos muchachos. Tal vez piense en el hijo de Adela y de Philippe y os cuente su historia sobre cómo asciende en el cursus honorum de la corte de Versalles, o en sus hijas y en su búsqueda de marido para intentar, salvar su propia situación. Pero esta narración tiene una naturaleza bien distinta, ya que busca centrarse en el aspecto que poca gente se pregunta. ¿De qué estaba hecha la vida de esa familia? ¿De dónde sacaban todos los lujos de que disponían? ¿Cómo conseguían pagar al cochero, los caballos para llegar hasta Versalles o para ir a visitar a otros parientes y amigos? ¿Cómo conseguían vivir como vivían? O en otras palabras, ¿de dónde salía el dinero que Philippe le mandaba a su esposa cada vez que ella se lo solicitaba porque le hacía falta, o cada vez que tenían que organizar algo en la casa, o para pagar los sueldos de los empleados? ¿Cómo lo hacían? Pues bien, la respuesta a esto conecta con las teorías que desarrollarían economistas de los que ya hemos hablado en el podcast, como Adam Smith o como el mismísimo Thomas Malthus, pero inevitablemente también se distingue de la teoría de estos dos porque lo que escribió Richard Cantillon en su ensayo es una opinión propia sobre cómo funcionaba la vida en el siglo XVIII y concretamente en Francia, un país diferente del que vivieron tanto Smith como Malthus, como otros muchos economistas del siglo XVIII. Bueno, economistas, filósofos morales, ya me entendéis, ¿no? Gente que escribió teorías que a día de hoy son económicas. Pues bien, yo os voy narrando y vosotros me decís si veis similitudes, diferencias, me vais explicando. Una parte fundamental del dinero de estos nobles procede de los alquileres. A fin de cuentas, la familia de Philippe es muy antigua y dispone de muchísimas tierras, fincas y cultivos que si Philippe se las queda para sí mismo y ordena a sus empleados, a sus sirvientes, que las trabajen por él, digamos que no conseguirían demasiado. Tal vez solo conseguirían la cantidad de comida necesaria o la cantidad de animales si los crían para sobrevivir ellos, pero no tanto como para poder desplegar esa vida lujosa que llevan. Por tanto, hace falta más gente, hacen falta intermediarios y, sobre todo, cultivar la tierra, cuidar del ganado, ocuparse personalmente de una explotación teniendo que comprarlo todo, haciendo un desembolso, haciendo unos gastos grandes y además teniendo que pagar siempre lo mismo a los empleados, es muy cansado. Por tanto, lo más rentable, a ojos de Philippe, si quiere seguir con su vida lujosa y totalmente despreocupada de lo que ocurra, lo mejor es alquilar las tierras de cultivo a gente que sepa cómo hacerlo, porque esa es otra. Philippe puede ordenar, puede mandar y puede pedir que se cultive una cosa u otra, pero si Philippe no sabe cómo funciona el campo, nunca podrá hacerlo bien y nunca podrá ser capaz de plantar una sola zanahoria. Y digo zanahoria como podría decir cebollas, patatas o lo que sea.
De modo que lo que hace Philippe es que contrata a campesinos que viven en sus tierras o en las aldeas y pueblos cercanos, les da las tierras para que ellos, que saben cómo hacerlo, las trabajen, ellos asumen todos los costes asociados al trabajo de la tierra o también al cuidado de los animales, y a cambio, Philippe simplemente les va a pedir que le paguen un alquiler, un coste fijo, porque es un coste que van a tener que pagar todos los meses o todos los años o en el tiempo que esté convenido. De forma que Philippe siempre tendrá una cantidad de dinero estable en el bolsillo, sabrá qué recibirá todos los meses, todos los años, sabe qué va a tener, pase lo que pase, porque están obligados a pagarle esa cantidad, mientras que pues los encargados de cultivar las tierras, de sacar comida de ahí, de sacar materia prima o de criar animales, será gente que sepa cómo hacerlo y que ya se apañe ellos para buscar la solución a los posibles problemas que vayan saliendo. Y me diréis vosotros, parece una solución cómoda pero también un poco cruel, porque esos campesinos van a estar solos para trabajar las tierras, no necesariamente. Muchas veces estos campesinos contratan a otros campesinos para que les ayuden con las tierras o incluso, según lo antigua que sea la explotación, puede ser que haya muchos más campesinos trabajando para el señor y que estas gentes que viven humildemente en sus casas, en sus granjas, en sus pueblos, van a dividir todo lo que consigan producir en varios grupos. Primero estará el de la subsistencia, una parte de la cantidad de trigo o de comida en general que sean capaces de producir será para alimentarse ellos y sobrevivir al invierno, sobrevivir la primavera, el verano, todas las estaciones del año, especialmente las duras. Luego habrá otra parte que podrá pagarse en dinero o en especie al propietario de la casa, es decir, a Philippe, que exigía su alquiler. Y luego puede quedar o no un sobrante, un dinero o una cantidad de comida con la que no contaban, que les ha venido extra regalada por Dios, cultivada con el esfuerzo y con la tierra, que ellos pues a lo mejor no les hace falta, a lo mejor les preocupa que si tardan mucho en comerlo termine poniéndose malo, el Señor tampoco lo ha pedido. ¿Qué pueden hacer con esa cantidad sobrante? Lo más fácil es que lo vendan, y lo venden a gente de la zona, lo venden a lo mejor a lugareños de otras tierras, a lo mejor contratan a alguien que les ayude a mover estas mercancías y ahí tenemos un tipo de comerciante que a cambio de ese excedente, pues oye, tal vez pueda traer a esos humildes granjeros, a esos campesinos, otros productos que les hacen falta pero que ellos no son capaces de fabricar por sí mismos. Dícese a lo mejor lana, a lo mejor algodón, que luego pues puede estar trabajado o sin trabajar para que lo trabajen las hilanderas y las costureras en los pueblos. Eso ya va a depender, pero digamos que alrededor de la finca de Philippe Bouvier se va formando un statu quo, un sistema que con el tiempo se llamaría económico. Funciona y están dentro todos los agentes necesarios para que se produzca. Y el dinero es una especie de conducto que ayuda a que la gente hable, intercambie. Unas veces intercambian en especie, otras veces intercambian en dinero. Depende de cada uno, pero más o menos se supone que funcionaría así, o así es como lo expresa Cantillon. Y funcionaría muy bien, de no ser por un pequeño inconveniente llamado Antoine. Antoine Bouvier es el hermano menor de Philippe. Es aquel de los dos hermanos que, cuando al padre le tocó repartir herencia o decidir qué iba a ser de cada uno de sus hijos, pues le envió a estudiar al seminario, que entrase dentro de la iglesia. Pero Antoine tenía de todo menos vocación religiosa. Era un hombre que siempre estaba en la taberna, bebiendo, jugando a las cartas, metiéndose en líos con mujeres o incluso con hombres casados, que luego le retaban a un duelo, y en función de la época en Francia esto estaba prohibido, de modo que tenía que hacerse a escondidas, y los duelos, pues oye, unas veces eran a primera sangre, es decir, el primero que sangre un poquito es el que pierde y se acaba y nadie muere, o podía ser un duelo a muerte. Cosas que no son apropiadas para ningún sacerdote, de manera que, aunque en un principio se lo toleran, porque los monjes tienen mucha paciencia y la familia Bouvier es muy influyente, al final se hartan y terminan expulsando a Antoine del seminario, que se ve obligado a regresar con su padre, quien ahora, ya que ve que, el hijo pequeño le ha salido un poco cabra loca, es enviado al ejército. Pero en el ejército tampoco saca ningún provecho, aunque aprende cómo funciona el sistema de reparto de víveres, organización y gestión mediante dinero de las armas que se compran y venden, la cantidad de comida necesaria para mantener a un batallón durante meses o durante semanas,
¿Cómo haces para que ni sobre ni esté escaso? Pues oye, esas cosas le van interesando. Y al final, él es un noble, entonces no va a estar montando guardia como uno más. Él no forma parte de lo que llamaríamos carne de cañón, de los soldados rasos que van a ser enviados al frente a la mínima oportunidad. Antoine es un hombre que sabe leer, escribir y tiene un mínimo de formación. Entonces, al final acaba ocupándose de eso, de la gestión de los víveres. Y a veces es necesario pedir préstamos, llamar a una persona, un ser oscuro al que unos llaman banquero, otros orfebre, otros usurero, que puede suministrar al ejército la cantidad de dinero que necesitan sin hacer muchas preguntas, pero exigiendo que luego se lo devuelvan. ¿Qué pasa? Antoine se hizo amigo de este banquero de París y haciéndose amigo con él termina aprendiendo cómo funciona su oficio. ¿Por qué no? Este banquero no da dinero a cambio de nada. Exige que le devuelvan la misma cantidad de dinero que él prestó, pero sumándole además, es decir, añadiendo una cantidad adicional conocida popularmente como la usura, ese elemento que la Iglesia, el seminario donde había estado Antoine tantos años, desprecia desde tiempos inmemoriales, porque lo considera inmoral, porque considera que es un robo a Dios, porque considera que así el poderoso se aprovecha del humilde, cobrándole dinero que es innecesario. Pero Antoine lo ve y dice: aquí veo oportunidad. No os engañéis, no es una profesión que los nobles siempre vean bien. De hecho, los banqueros y la gente de negocios en general, para la nobleza francesa de la época, son algo así como un mal menor, algo que tienen que soportar porque les dan lo que necesitan, dinero, para poder mantener su sistema, su nivel de vida. Y así Antoine, tarde o temprano, termina renunciando totalmente a su apellido, se mete otra vez en la aventura y se convierte en un banquero. Pero en un banquero de los grandes, porque encima él tiene algo que los demás no tienen, y es un apellido y son contactos. Y aunque en cierta manera pueda llegar o no a convertirse en un marginado social o en una persona a la que ya no van a invitar a Versalles, y parte de su familia pueda sentirse mal, de hecho dicen que a su padre le dio un jamacuco nada más enterarse, pues Antoine sigue siendo quien es y tiene los contactos que tiene, de modo que la nobleza sigue prefiriendo pedirle dinero a él antes que a un cualquiera. Un irlandés, tal vez un judío, tal vez un español, un italiano, un hombre que vive en Amberes. No, prefieren pedírselo a él. De manera que Antoine se convierte en un hombre riquísimo. Pronto termina llevando finanzas a unos niveles que pocos esperarían y termina comprándose, para burlarse de la familia que tanto le había despreciado, la finca contigua a la de su hermano Philippe. De manera que a partir de entonces se desencadenó una especie de competición rara entre los hermanos por ver quién podía más, quién podía vivir mejor, quién podía ganar más dinero y quién podía llevar el nivel de vida más ostentoso. Porque a fin de cuentas, aunque Antoine se haya convertido en un banquero o se haya convertido en un comerciante, sigue siendo un hombre de origen noble. Y oye, la cabra tira pa'l monte, como se suele decir en España. El impulso es el impulso y lo aprendido desde pequeños, lo aprendido desde pequeño. De manera que los dos hermanos van a ponerse a hacer lo que mejor se les da en esta vida, que es competir a ver quién puede más. Y todo empezó porque a Antoine se le ocurrió comprarse un carruaje espectacular, tirado por 2 caballos bellísimos, importados desde España, unos caballos con un pedigrí espectacular, rápidos y fuertes a partes iguales, unos animales que causarían la envidia del mismísimo rey, o de su tutor y regente, el duque de Orleans, con quien ocasionalmente, aunque esto Philippe no lo sabe, Antoine va a cenar y se mete dentro de sus fiestas y se ha convertido en uno de sus valedores o de sus principales clientes, vamos a decir. Philippe, celoso, echa las muelas, necesita superar a su hermano pequeño, que encima era el fracasado de la familia. ¿Cómo lo puede conseguir? Pues si Antoine se ha comprado el mejor carruaje del momento con los mejores caballos, él va a hacer algo mucho más grande, va a subir la apuesta y va a obsesionarse con conseguir la mejor flota de carruajes tirados por caballos de toda Francia. Y además quiere que sean los más veloces de toda Europa. Que los caballos de Philippe Bouvier sean como los trenes de la actualidad, que te cruzan la distancia de España de norte a sur y de este a oeste en menos de 5 horas. O eso se supone, pero bueno, bromas aparte. Busca una gran cantidad de caballos y su esposa Adela
está encantadísima porque hay de lo que va a presumir con las amigas. La familia está entusiasmada, pero pronto necesitan hacer cálculos y se darán cuenta de que si empiezan a comprar caballos pura sangre alrededor de Europa, caballos que a menudo tienen que cruzar mucho camino para llegar hasta su finca y cuyo precio es altísimo, tal vez necesiten prescindir de algunas cosas. Comienzan por lo básico, comienzan por bajar el sueldo a los sirvientes, pero al final necesitan despedir a parte de los sirvientes de la finca. Pero cuando ven que, oye, son una familia de cierto estatus, no pueden prescindir de todos sus sirvientes, pues piden un préstamo. Pero cuando eso no sirve, necesitarán expulsar también a algunos de los granjeros que trabajan sus tierras, porque se dan cuenta de otra cosa. Para tener tantos caballos necesitan alojarlos y para alojarlos necesitan tierra. Y si toda la tierra está ocupada por cultivos, pues necesitarán prescindir de algunos cultivos. ¿Qué ocurre? Pues que parte del campesinado que trabaja para ellos desde hace generaciones tendrá que marcharse, buscarse otro lugar y otro oficio. Y uno de los afectados será el siguiente personaje que vamos a presentar, Eugène, un granjero cuya familia se ha ocupado de las tierras de los Bouvier durante generaciones. No se sabe si desde San Luis, pero es posible que también. Y cuando Eugène, que se ha dedicado toda la vida a trabajar el campo, que lo conoce como la palma de su mano y que probablemente sea uno de los mejores campesinos de la zona, le llegue la orden de que tiene que abandonar su casa y todo lo que conoce porque el señor necesita la tierra para poner caballos, para poner establos, se le viene el mundo encima. Tal vez podría haber solicitado trabajo como cuidador de caballos, que eso también estaba, un mozo de cuadra, que hay muchísimos. Pero es que resulta que Eugène no es el único que estaba en esa situación, había muchos más y todos solicitaban trabajo al señor para que los dejara quedarse en los establos haciendo lo que fuera necesario. Pero evidentemente cuidar caballos no es como trabajar la tierra, mientras que para trabajar la tierra hace falta muchísima gente, sobre todo cuando se trata de trigo, cosas que van a servir automáticamente para el consumo humano, pues tienes el problema de que los caballos necesitan mucha menos gente. Entonces, la mayor parte de los campesinos, incluido Eugène, se van a ir a la calle y se van a quedar sin nada. Y cuando están sin nada, sin oficio, sin beneficio, porque además ellos notan que la economía de la región, la economía de aquellos que trabajaban para la familia Bouvier se resiente, digamos que hay muchas familias que, al perder la tierra, pierden su sustento y, por tanto, mucha gente que se dedicaba en los pueblos a coser, que se dedicaba a la artesanía, que se dedicaba a fabricar herramientas para el campo, se van a ver en la misma situación. A esto hay que sumar un problema extra. Si al campo del señor, le quitamos tierra de cultivo para añadir caballos, los caballos no fabrican comida, a no ser que te comas al caballo, pero en principio no sirven para eso. ¿Qué significa? Pues las tierras que servían para el cultivo ahora son menos. Y además son tierras que produzcan lo que produzcan, van a producirlo en la menor cantidad, porque les han quitado a lo mejor la mitad del campo. Entonces, ¿qué pasa con esa comida? Que el excedente que sirve para comprar, para vender, para esas cosas que no son el autoconsumo o el pago de los alquileres, pues que suben de precio. Suben de precio y tú tienes a un montón de gente sin trabajo, al que además le subes el precio de la comida. Pues Eugène, su familia, que tiene una esposa, tiene un padre, unos suegros y unos hijos, y el resto del mundo, tienen que buscarse un nuevo hogar. Y el hogar, afortunadamente, Eugène lo va a encontrar rápido. Él y su familia, los 8 que viven con él, su esposa, sus hijos y sus suegros y sus padres, se van a marchar a París. ¿Por qué? Pues porque en París vive un primo de la familia que se estableció allí hace muchos años y parece ser que más o menos sobrevive. Este hombre se llama Baptista y a ojos de su familia es un artesano. Pero ¿cómo cambiará la cosa cuando esta familia abandone las tierras de los Bouvier, deje a Philippe con la disputa con Antoine por ver quién es mejor y vean lo que es una ciudad grande por primera vez en sus vidas? Una ciudad como París, llenísima de gente, viajeros, gente de toda Europa, que va hasta la capital para hacer negocios, para comerciar, a veces incluso simplemente para discutir de filosofía y de literatura con otras gentes, personas que viven mejor, que viven peor, edificios humildes, edificios más esplendorosos, algunos hechos de piedra, otros hechos de madera.
Hay quien dice que la ciudad huele muy mal porque hay mucha gente viviendo apiñada, pero hay otros que dicen que depende del barrio, depende de la suciedad. Desde luego no tenemos que imaginarnos lo que nos muestran en las pelis de que la gente seguía tirando sus excrementos desde la ventana sin cuidado de que le pudiesen caer a alguien. No, hombre, no. Había otros sistemas, que no estamos ya en la edad de piedra. Pues digamos que Eugène se adelanta con su esposa, en principio van a ir los dos solos, a casa de su pariente, a casa de Baptiste, y allí van a descubrir lo que nadie se esperaba. No es que el primo haya sobrevivido y más o menos consiga mantenerse en París, es que vive muy bien, tiene una casa con un par de pisos, tiene sirvientes y por tener tiene hasta cochero, tiene un jardinero que le arregla los jardines y los patios de la casa, que no tiene uno sino dos, uno interior y uno exterior. Cuando el ama de llaves de Baptiste les dice a Eugène y a su esposa que pueden pasar porque el señor les está esperando, ellos se quedan pasmados, pues la persona que sale del despacho en ese momento es un sastre que arrastra consigo una cantidad de telas enormes, plagadas de color y que tienen pinta de ser finas. Thérèse nunca ha visto nada parecido, pero sabe al instante que es el tipo de ropa que utilizaría su antigua señora, la dama Adela. Ante una situación así se preguntan: «Ay madre, ¿cómo vestirá Baptiste después de tantos años que no lo hemos visto y que siempre utilizaba su misma ropa o un par de trajes típicos que se solía tener y que se iban remendando y que solamente cambiabas cuando no te quedaba otra?» Pues aquí viene lo bueno, porque ellos acceden al salón de Baptiste y lo que se encuentran es una mesa puesta con una cantidad de comida como no la han visto antes. Carnes, pescados, frutas, alguna que otra exótica que no esperaban haber visto porque ni siquiera la conocían, y todo olía de maravilla. Pero cuando miran al señor que está ocupando la cabecera de la mesa, se encuentran que Baptiste sí, ha envejecido un poco por el paso de los años, pero tiene un aspecto saludable. Su figura sigue siendo atlética, se mantiene a pesar del paso del tiempo, y tiene una cara sonriente, feliz, unas ojeras de cansancio, pero está contento. Se levanta, alza los brazos y saluda a sus primos, mientras a Thérèse, que se ha dedicado a coser un montón de años, no se le pasa una, y rápidamente se da cuenta de que, a pesar de toda la riqueza que tienen a sus pies, Baptiste utiliza unas ropas muy humildes, una camisa blanca que a la altura del pecho está limpia, aunque está cubierta por las levitas y los chaqués propios de la época. Una prenda que sí tiene algunos adornos bastante bonitos, embordados, pero que a grandes rasgos mantiene un tono azul marino oscuro, bastante sobrio. Y sus mangas, las mangas blancas que sobresalen por debajo de esta prenda, están manchadas de tinta, como sus manos. La peluca es humilde, es sencilla, está limpia, empolvada, correcta, pero tampoco es nada del otro mundo. Rápidamente se preguntan: ¿qué es todo esto? Y Baptiste les explica que dónde estaba el resto de la familia, que había mandado a su cocinero, porque tiene cocinero, que les preparase algún almuerzo, algo para comer, que estarían cansados del viaje. La sorpresa es enorme, para todos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué un miembro de la familia vive como un señor, mientras que los otros lo han perdido todo? Eugène, desesperado, le pide ayuda directamente a Baptiste, y Baptiste les explica su historia. Él es lo que en la época llamaban un entrepreneur, es decir, un emprendedor. Y a Baptiste le falta tiempo para preguntar qué es eso. Se imaginan algo parecido a los comerciantes que, en el campo, cuando ellos trabajaban cuidando la tierra, se ocupaba de comprarles los excedentes de comida y se los cambiaba por lana, por ropa o por lo que necesitaran en aquel momento. Pero tampoco encajaba bien con eso, porque esa versión del comerciante era una figura que seguía manteniendo un estilo de vida bastante humilde, en comparación con lo que estaban viendo. Y entonces Baptiste, amable, les explica lo que hay. Cuando él llegó a París entró a trabajar para lo primero que encontró: un tapicero que se ocupaba de fabricar auténticas bellezas, con muebles, con butacas, con asientos, con mesas, cojines, este tipo de mobiliarios, para gente que tenía más recursos. Al final, ese era un servicio que no todo el mundo podía pagarse, y él entró como un aprendiz, pero como aprendiz también, tarde o temprano, terminó entrando en casa de los burgueses o en casa de los intelectuales o de los nobles, para ver cómo vivían. Y pronto fue dándose cuenta de cómo vivía esa gente, qué necesidades tenían, qué les gustaba y cómo ellos, desde su posición, podían satisfacerles. ¿A cambio de qué?
preguntaría la esposa de Eugène. ¿A cambio de dinero? Por supuesto, efectivamente, es un comerciante como lo podría haber sido los que ellos habían conocido en el campo, pero este había tenido un punto diferente. Eugène, en vez de haberse ocupado de aprender el oficio de tapicero y haberse abierto su propio taller, su propio negocio por su cuenta con el paso del tiempo, o en vez de haberse quedado a trabajar con su jefe para siempre, Baptiste, fiel a su naturaleza osada, había ido ahorrando lo que ganaba, mientras que una ligera idea iba apareciendo en su mente. Y es que no se fijaba tanto en los hombres de la alta sociedad, que sí, en este tiempo, en esta época, también utilizan zapatos con alza, con cierto tacón, utilizan ropajes floridos, decorados, pelucas elaboradas, son gente que también lleva joyas a diario, no. Él va a pensar que si quería ganar dinero, la clave eran las esposas o las hijas, las damas de la familia, que siempre tan coquetas, tan bellas, competían a menudo o iban buscando por ahí alguna novedad que las hiciera destacar, para verse bellas, para gustar a otros o incluso para dar una apariencia concreta. A veces tienen que ir muy arregladas, a veces prefieren ir por su casa y vestir con mayor comodidad. Así, pronto, Eugène había descubierto que algo que les preocupaba era la cabeza. Las damas adineradas utilizaban pelucas, pero a veces, también tenían ellas su propio cabello y no siempre era cómodo o no siempre estaban apropiadas para la situación. La cuestión, en resumen, a Baptiste se le ocurrió que podría fabricar sombreros o algún tipo de tocados para las damas que, utilizasen en fiestas, en bailes o incluso también podía fabricar pelucas. Si es que lo deseaban, Eugène se había dado cuenta de que lo que tenía que hacer era enterarse de qué querían esas mujeres, qué necesitaban y necesitaba aprender el modo de satisfacerlas, de entregarles lo que querían y de convertirse en el primero de todos los artesanos de París en poder proporcionarlo. Con esa idea en mente, Baptiste tomó los ahorros que tenía, aprendió, es decir, se cambió de empleo para aprender cómo funcionaba ese negocio y una vez que estuvo listo y una vez que había conocido a las suficientes personas del entorno para que le ayudasen en su labor, para tener proveedores, empleados y posibles clientas, que era lo más importante, con el tiempo Eugène consiguió emanciparse, abrir su negocio y ahora era el principal comerciante de la corte. Les vendía a las damas, a las nobles, aquello que ellas deseaban, artículos, casi siempre, para la apariencia, para la belleza, de todo. Y tenía varios empleados que trabajaban con él, desde costureras hasta peluqueros, e incluso tenía también a jardineros de confianza y floristas que le suministraban bellos elementos que poner a secar o que utilizar aprovechándose de sus perfumes para ganar todavía más puntos de cara a las clientas. Y a cambio de todo este trabajo tan abismal que le había llevado años aprender, Baptiste se había convertido en lo que llamaban en aquel tiempo un hombre libre, un dueño de su destino, un hombre que vive de su trabajo y que vive muy bien de ello, pero que para vivir de ese trabajo ni lo ha heredado de su padre, como solía ocurrir con los gremios en esta época. París estaba tomada por los gremios desde hacía décadas, desde tiempos de Luis XIV, y tampoco había recibido el traspaso por parte de ningún familiar o de amigo. Tampoco había ido ascendiendo con normalidad en una escala dentro de un negocio ya existente. Él había tomado su dinero y se había arriesgado. Eso es lo que a ojos de Cantillon, el autor de este libro, termina definiendo al entrepreneur y distinguiéndolo de un comerciante normal. Es una persona que se arriesga. Es una persona que toma su dinero, su capital, lo que tenga, también vale el capital intelectual, lo que hayas aprendido, tu habilidad, y lo utiliza y se arriesga. Es el riesgo y la incertidumbre, el no saber de qué vas a vivir mañana, lo que va a definir a este tipo de personas. Y claro, como no podía ser de otro modo, cuando Baptiste termina su relato, Eugène y Teresa están sorprendidísimos y tan sorprendidos que se les ha olvidado dónde tenían al resto de la familia. Pero la idea ya la tienen en la cabeza. Tal vez lo que puedan hacer sea o ponerse a trabajar para Baptiste o incluso intentar algo por su cuenta. Teresa es partidaria de pedir ayuda a Baptiste, quien rápidamente la contrata como costurera y la mete en su taller. ¿Pero qué hay de Eugène? Pues Eugène quiere seguir los pasos de su primo y quiere convertirse en un entrepreneur, quiere convertirse en un emprendedor. ¿Pero cómo lo hará?
porque Baptiste le pregunta qué sabe hacer. Y Eugène pues se queda callado. Sabe del campo, sabe de organización, sabe de cuidado de animales, sabe de muchas cosas, pero en la ciudad es difícil encontrar un lugar para ti. Por lo que Baptiste, que ve a su primo muy lanzado para vivir como él, se apresura a advertirle. Si Eugène decide tomar ese camino, el camino que ha tomado él, puede irle muy bien y puede terminar viviendo como él. Pero también puede estrellarse y perderlo todo. El riesgo implica otro concepto, el de incertidumbre. No sabes, en realidad, qué será de ti mañana, si tendrás para vivir, si no lo tendrás, si serás millonario, si serás una persona normal o si serás un pobre. Eso es un concepto con el que Baptiste advierte tiene que aprender a vivir si decide seguir ese camino, porque él, a diferencia de lo que es un empleado normal, a diferencia de lo que va a ser su esposa a partir de entonces, él no va a recibir un salario todos los meses. Él va a recibir lo que pueda ganar mes a mes en función del trabajo que haga y, por qué no decirlo, también hay un puntito de suerte en todo esto, de los clientes que pueda hacer. Entonces, Eugène se quedará pensando y después de mucho tiempo acudirá a un artesano para ver qué herramienta puede comprarle. Tal vez pueda ser jardinero, pueda aprender a hacerlo, tal vez pueda montar algún otro negocio. Si total, un ebanista se supone que tiene que tener herramientas de todo tipo hechas de madera. ¿Pero qué le va a decir este buen hombre? Que con la cantidad de dinero que tiene, que es un solo franco, él lo único que le puede entregar son 2 cubos de madera. Así que con eso se tendrá que apañar. Y Eugène, en este momento tal vez despertando su actividad empresarial, decidirá que es fácil. Algo que necesita todo el mundo, más ahora que a raíz de lo que ha hecho el señor Philippe, mucha gente va a desplazarse a París en busca de trabajo y eso va a dificultar más las cosas. Algo que todos necesitan, pase lo que pase, es el agua. Recoger agua con los cubos cada día y convertirse, con el paso del tiempo, si Dios quiere, en un aguador. Pero ese trabajo no será tan fácil, porque generalmente en una época donde no se tenía tanto cuidado, bueno, se sabía que era peligroso, pero donde cuando el hambre apretaba no era necesario ponerse exquisito, si no tenías dinero pero querías beber agua, directamente te tirabas al río o te ibas corriendo a la taberna a beber alguna bebida alcohólica que pudieses pagarte y que estuviera libre de las impurezas que tendría el agua común en la época. Pero oye, Eugène decidió arriesgarse. Y si os parece, vamos a hacer ahora una pequeña pausa y os sigo contando cómo se desarrolla esta historia. Porque ahora viene uno de los platos fuertes, cuando Eugène realmente se va a estrellar y va a entender cuál es la clave del trabajo de su primo, porque os aseguro que os va a sorprender. Pero con el paso de los días será imposible que Eugène, que había empezado su nuevo trabajo con bastante ilusión, termine harto de él. Tal y como se lo temía, su negocio de aguador no iba a funcionar. Vendiendo un vaso de agua a razón de 2 escudos franceses por él, solamente había conseguido 50 clientes. Y ojo, porque Baptiste en su momento le sonrió y le dijo que le parecía muy buena ganancia para su primer mes, es decir, había ganado unos 100 escudos, muchísimo dinero, una auténtica barbaridad, pero Eugène no estaba satisfecho, pues tenía a un montón de gente a la que sacar adelante. Y a pesar de las buenas intenciones de su primo, no terminaba de sentirse cómodo en la casa. Baptiste les había permitido a todos quedarse el tiempo que fuera necesario, además de que su esposa Teresa estaba cobrando un salario de costurera estándar, bastante bueno para la época, trabajando con él en el taller, de manera que más o menos la familia sobrevivía. Pero Eugène no podía evitar sentirse un fracasado. A fin de cuentas, él había esperado un montón de clientes, campesinos que como él llegaban a la ciudad cansados, sin tener nada, habiendo perdido sus tierras o las tierras que les tenía alquiladas el señor. Pero, oye, que no había tanta gente pobre a la que vender esa agua por una cantidad tan, pues que unos pensarían grande, otros pensarían pequeña. Estoy diciendo escudos porque es la moneda estándar de la época, pero tened en cuenta que ese precio por un vaso de agua sería
totalmente salvaje para la época. Es simplemente para redondear las cantidades y que podamos entenderlo mejor. Pero al caso, Eugène se sentía como un fracasado. Y así se lo transmitía a su primo, quien le escuchaba atentamente. Pero Baptiste simplemente se limitaba a decirle que estaba comenzando y que era lo normal. A fin de cuentas, ningún negocio despegaba de un día para otro y Baptiste le va a volver a advertir, le va a recordar lo que le había dicho en el pasado. A veces, aunque tú te esfuerces muchísimo y trabajes con todas tus fuerzas, eso no es suficiente para conseguir salir adelante. A veces también te hace falta cierta estrategia, a veces también te hace falta cierto conocimiento de lo que estás haciendo, conocimiento del terreno y también tener un puntito de suerte. Pero claro, Eugène, en casa de Baptiste, no podía evitar sentirse un parásito, sentirse un inútil que no estaba haciendo nada por sacar adelante a su familia y no quería estar eternamente dándole las gracias a su primo. De forma que insistió en aprender de él todo lo que pudiera y Baptiste en un principio le dijo que sin problema. Así, un día le invitó a ir con él a una reunión con su banquero. ¿El motivo? Pues que a Baptiste le iba muy bien el negocio y estaba pensando en abrir un nuevo taller, en ampliar su zona de trabajo actual, por lo que necesitaba un préstamo. Y para eso iban a ver al banquero. O mejor dicho, el banquero iba a visitarles a ellos a casa. Y lo esperaron con un almuerzo preparado, con algo de comer listo para amenizar la charla. Pero lo que Eugène no se esperaba es que cuando entró el ama de llaves y anunció al invitado, la persona que entraría, oye, que le resultaba familiar. Resulta que ese hombre tan bien vestido como Baptiste, o incluso mejor porque tenía cierto aire de nobleza, era Antoine Bouvier, el hermano de Philippe Bouvier, el antiguo señor de Eugène que había terminado por expulsar a tantísima gente de los campos únicamente movido por el afán de competir con la riqueza de Antoine. Instintivamente, Eugène se puso tenso y pues le dijo a su primo que qué hacía ese hombre aquí, que si no se sabía lo que había ocurrido a toda la familia y a tantos otros por causa de esa familia, de la familia Bouvier. Pero Baptiste, que estaba al corriente de todo, porque se lo habían ido contando, se limitó a pedir que por favor que tuviese paciencia, que estaban negociando, que Antoine y él se conocían desde hacía años y que trataban a diario, entonces no había problema. Antoine miraba sin entender muy bien lo que estaba pasando, pues él no se sentía responsable, mientras que Eugène terminó sentándose y aceptando. Tal vez si veía cómo negociaban esos dos, aprendería algo de provecho. Y efectivamente, Baptiste y Antoine cerraron su trato. Antoine le prestaría a Baptiste una cantidad equivalente a 1000 escudos franceses a cambio de un 30% de interés cuando venciese el tiempo acordado para el préstamo, es decir, que Baptiste tendría que devolver el dinero que le prestaban además de un 30% de esa cantidad. Algo que de repente cabreó muchísimo a Eugène. Se levantó y empezó a gritarle a Antoine que era un usurero, al igual que su hermano, al igual que todos los banqueros y todos los nobles. Pero Baptiste, por su cuenta, volvió a pedir a su primo que se quedase tranquilo, que era una ganancia normal. A fin de cuentas, Antoine vivía de prestar dinero y el interés, lo que cobraba, era su forma de sobrevivir, era su ganancia. Eugène le dijo que eso era inmoral, pero Baptiste le respondió preguntándole que cuánto había pagado él por los cubos y que a cambio cuánto dinero había ganado ese mes vendiendo vasos de agua. Eugène le dijo lo que ya sabía de sobra. Había pagado un escudo a cambio de los 2 cubos y había vendido 50 vasos de agua a un precio de 2 escudos. Pero claro, Eugène se defendió diciendo: yo he puesto ese precio porque tengo que sobrevivir y tengo que mantener una familia. Pero Baptiste, lejos de achantarse y lejos de dejar escapar a su primo, le respondió: pues que sepas que ya que tú has ganado en total, has sacado de beneficio 99 escudos porque el otro, el sobrante, es lo que pagaste por el material, tus ganancias son de un 99%, que es mucho más alto del 30% que Antoine le estaba pidiendo a cambio de prestarle tantísimo dinero. Por tanto, Baptiste le va a responder: cada uno en su nivel, cada uno atendiendo a la situación que tiene, a sus posibilidades y al precio que puede pagar y que tienen las cosas que ofrecen. Pero
a fin de cuentas, Eugène en ese momento estaba teniendo más ganancia o estaba teniendo una tasa de ganancia, mejor dicho, más alta que la que estaba teniendo Antoine. Por lo que, a ojos de Baptiste, ambos oficios, el de aguador, el de banquero y el suyo propio como artesano, eran igual de aceptables. Ninguno era peor que el otro. Eugène de nuevo volvió a defenderse diciendo que prestar dinero era inmoral porque ¿quién era él para fijarle un precio al dinero? O mejor dicho, ¿quién era él para fijarle un precio al tiempo que Baptiste iba a necesitar para que el dinero que le acababa de prestar Antoine diese frutos? Que ese precio no era justo, que el dinero no valía eso y mucho menos el tiempo que iban a tardar en conseguir manejarlo. Eugène pensó que había ganado, pero ¿cuál fue su sorpresa cuando Baptiste le recriminó que entonces el agua que él estaba vendiendo tampoco tenía el precio que él le había puesto, porque es un precio que él había puesto porque había querido. Eugène dijo, es el precio que la gente está dispuesto a pagarme, ya lo he comprobado y he visto que si les pongo más, no me compran. A lo que Baptiste le terminó respondiendo, pues tú también has puesto un precio que no es el que marca la naturaleza que debe tener el agua. Has puesto el precio que la gente está dispuesta a pagar para comprarte a ti el agua. Luego acabas de hacer lo mismo que ha hecho Antoine cuando le ha puesto a su propio dinero o al tiempo que me lo va a prestar un precio en función de lo que la gente está dispuesta a aceptarle, a pagarle. Eso no depende ni de ti, ni de mí, ni de Antoine, ni de Dios. Eso depende de la gente que compra lo que hacemos. Depende de la gente que está dispuesta a pagarnos. Y ahora yo, como narradora de esta historia, os digo que esta es la diferencia entre el precio real o el precio natural de las cosas y el precio de mercado, cosa que Richard Cantillon ya dejó claro también en su ensayo. Y volviendo a la historia, en ese momento Antoine tendrá una idea y le ofrecerá a Eugène que por qué no va a su banco a trabajar con él, a ver cómo funciona el mecanismo, esos misterios del dinero y por qué a unas personas les funciona, a otras no, y por qué unas personas terminan ganando más que otras. Aunque le adelanta, él no tiene la respuesta para todo, porque lo que ha dicho Baptiste es esencialmente cierto. La gente ganará más o menos también dependiendo de lo que estén dispuestos a pagar y de cuánta gente esté dispuesta a pagar. Pero Eugène aceptará, por lo menos así tendrá un sueldo un poco más digno durante un tiempo, trabajando para un banquero. Baptiste le dirá que aproveche la ocasión, mientras que Antoine le dice que le va a enseñar, porque en esa temporada resulta que los guisantes estaban de moda en París, y este es uno de los ejemplos más conocidos que pondrá Cantillon en su ensayo. Y Eugène se dará cuenta del mismo cuando vaya a trabajar en sus primeros días con el mismísimo Antoine. Resulta que en el invierno pasado se había puesto de moda los guisantes en París y un montón de nobles habían ido corriendo a su banco a pedirle préstamos para comprar esos productos con el fin de elaborar grandes banquetes. El motivo nadie lo sabía, se había puesto de moda. De repente todo el mundo quería comprar guisantes y como todo el mundo quería comprar guisantes, pues los granjeros y la gente que se ocupaba de venderlos habían elevado su precio. Cuanta más gente quería comprarlos, pues más opciones tenían quienes los vendían de subirles el precio, porque además se iban a quedar muy rápido sin existencias. A esta explicación, Antoine añadirá, bajando un poco la voz, que Marion, su propia esposa, había estado muy interesada en comprar estos guisantes, pero como también era una mujer, esposa de banquero, rápido se había dado cuenta de que igual no era la mejor idea. Porque cuando hay poca mercancía que depende únicamente del tiempo de la tierra y de las cosechas anuales, y tantísimos compradores desesperados por conseguir lo mismo, las cosas no suelen acabar bien. En otras palabras, en casa de Antoine no se habían consumido guisantes hasta que vieron que el precio bajaba, y cuando se dieron cuenta de que los precios bajaban lo suficiente y que por tanto no estaban participando de esa histeria colectiva sobre los precios de los guisantes. Pues la clave había sido que, cuando por fin llegó de nuevo la época de cosecha, recogieron todos los guisantes y volvieron a llevarlos a los mercados, llenando de nuevo los puestos de guisantes, ahora más que antes, más que el año anterior, porque esperaban que las ganancias fuesen mayores, esperaban que llegasen todos los nobles y sus sirvientes directos a comprarles guisantes, se encontraron con una desagradable sorpresa.
La moda de los guisantes había terminado, por lo que de repente la gente ya no quería comprar guisantes y los precios comenzaron a bajar, por desgracia para sus vendedores, que algunos habían vuelto a endeudarse para poner más plantaciones de guisantes, para recoger más o para contratar a más personal, y ahora tenían que devolver unos préstamos y devolver un dinero o pagar unos costes por alquiler, por compras, por proveedores, a los que no siempre podían hacer frente. Sobra añadir que fue en ese momento cuando Marion, la esposa de Antoine, decidió que era un buen momento para comprar guisantes, a ver si así también les echaban una mano a los agricultores que se habían quedado arruinados, por un producto que, por otra parte, sí, podía tener el valor intrínseco que quisieran, podría tener un precio a cambio de todos los costes fijos a los que se tenía que hacer frente para poder cultivarlos y transportarlos y dejarlos en el mercado. Porque hacía falta gente trabajando el campo, y siempre iba a hacer falta, y eso había que pagarlo sí o sí. No podían dejar a la gente, al agricultor, al empleado, al proveedor, no podían dejar a la gente sin su sustento. Pero, a cambio, la gente en el mercado pues ya no los quería comprar. Es decir, ¿tiene valor o no tiene valor? Lo tiene, pero la gente no se lo está dando. Este ejemplo sobre el precio natural o intrínseco de las cosas y el precio de mercado a Eugène le tocó muy de cerca, porque él había sido agricultor y era consciente de cómo el capricho de la gente, no necesariamente de la noble, a veces simplemente la necesidad o los gustos de la población podían afectar a las ganancias y a la vida de quienes se ocupaban de trabajar esas cosas. Por tanto, ahora entendió mejor a qué se refería Antoine, pero igualmente no le hacía mucha gracia estar con los Bouvier, porque, eso sí, no se podía negar que tanto Antoine como su hermano Philippe a veces se movían más por capricho que pensando en el bienestar de la gente que trabajaba con ellos. Qué sorpresa se llevó cuando Antoine le ofreció quedarse en el banco y ahora comenzar a operar un poco más cerca de lo que era el trabajo diario de un banquero y de sus empleados, porque, como bien le dijo Antoine, se avecinaba algo muy interesante. Antoine le advirtió: si realmente quieres ser un entrepreneur, si realmente quieres ser un emprendedor, un hombre libre, que dirija su propio destino, deberías aprender cómo evitar caer en estas cosas o, si tienes un poco de picardía, cosa que no sé hasta qué punto compartes estos valores morales, aprender a aprovecharte de ello. Resulta que en esos años, a finales de la década de 1710, en París se había puesto de moda un banco conocido como la Banca Generale, un banco fundado por un amigo del regente del rey, un banquero escocés llamado John Law. Este personaje sí que es real. Otro entrepreneur que había tenido la magnífica idea de recoger el dinero en físico de la gente, las monedas que se dejaban, y cambiárselas por papel moneda. Un papel moneda que luego podían utilizar para pagar impuestos a la corona o que podían utilizar para comprar acciones de una empresa conocida como la Compañía del Mississippi, que prometía a todos los que tuviesen acciones pagarles con oro y piedras preciosas cuando los barcos de esta compañía regresasen de las colonias francesas, concretamente de la Luisiana, cargados con todas estas riquezas. Eugène rápidamente preguntó si él podía participar de eso, y efectivamente Antoine le dijo que sí, pero que tanto él como su primo Baptiste, como otros tantos amigos cercanos, un grupo lo bastante reducido, tenían prohibido participar de ese juego si querían sobrevivir, y si lo iban a hacer, debía ser manteniendo el cuidado. ¿Qué cuidado?, preguntó Eugène. A lo que Antoine respondió: cuidado de no perder todo lo que tienes. Y como no le darán más explicaciones, Eugène se verá obligado a abrir los ojos y observar lo que veía: clientes desesperados que acudían corriendo a pedir préstamos para comprar más y más acciones de esa empresa llamada Mississippi, que cambiaban en la Banca General sus monedas por papel, dinero mucho más fácil de transportar y más práctico, pero también un dinero que, aseguraban Antoine y todos sus empleados, podía ser peligroso o podía estar teñido de veneno y de mentira. Ellos entregaban préstamos a sus clientes, pero a cambio de intereses altos, y también, a veces, solicitando que dejasen alguna prenda, sea dinero, sea alguna riqueza o tal vez algún pequeño elemento patrimonial, como fianza o como aval, de forma que los banqueros se lo quedarían si, pasado un tiempo,
estos clientes no conseguían pagar lo acordado, a lo que Eugene no entendía nada y simplemente decía: «Por favor, si van a venir riquezas desde la Luisiana, claro que serán mucho más ricos y podrán devolverlo. La pregunta es ¿por qué no nosotros participamos de eso?». A lo que Antoine volvió a insistir: «Claro que estamos participando, pero con cautela». Y antes de que Eugene pudiese decir nada, Antoine le entregó un paquete lleno de acciones de la Compañía del Mississippi. Pero ojo, porque antes de que Eugene pudiera ponerse a dar saltos de alegría, su jefe le advirtió, bastante serio: «Guárdalos y mañana mismo te enseñaré cómo vas a conseguir algo de verdad». Y Eugene esta vez aceptó, porque consideró que su jefe, tal vez por primera vez, estaba demostrando algo de buena intención con la gente que trabajaba para él, pues algunos empleados, no demasiados porque eran pocos, 2 o 3, tenían también sus propias acciones. Pero al día siguiente lo entendió y casi le da un infarto cuando lo comprende. Resulta que en menos de 24 horas el precio de las acciones del Mississippi habían hecho el mismo movimiento que el precio de los guisantes cuando estaban de moda entre la clase noble. Habían duplicado su precio en tiempo récord. Y en ese momento había por todo París una masa ingente de personas de todas las clases sociales locas, pero locas por conseguir una sola acción, ante la promesa de que iban a recibir muchísimo más en el futuro. Y Antoine le dijo: «Vale, Eugene, ahora sí, ahora vamos a conseguir dinero, pero ¿qué vas a hacer? Vas a vender tus acciones a cambio de dinero, preferentemente de dinero en físico, es decir, de oro o de plata, pero también puedes cambiar por papel moneda siempre que luego vayas al banco a reclamar lo que toca». Le retó a esto. Eugene no terminaba de entender por qué perdería ahora acciones a cambio de una ganancia que sería mucho más grande en el futuro, pero como no quería desobedecer a su jefe, hizo lo que le pedía. Y efectivamente, en menos de 2 horas había vendido todas las acciones a un montón de clientes locos y ahora tenía en su bolsa un montón de monedas de plata e incluso algunas de oro, por lo que había ganado mucho en un solo día. Se quedó mirando a su jefe, preguntándose cuánto habría ganado él. Antoine se lo calló. Y así siguieron las cosas durante un tiempo hasta que, llegados al año 1720, los barcos llegaron desde la Luisiana, y la sorpresa, desagradable para todo el mundo, es que en esos barcos no había nada, ni oro, ni plata, ni joyas, ni piedras preciosas. La gente de la compañía no tenía nada que entregar a todos los que se habían endeudado y habían perdido parte de sus patrimonios para comprar unas acciones de esas. Por tanto, el pánico fue instantáneo y pronto el mismísimo regente tuvo que intervenir para prohibir a la gente que sacara el dinero físico que podrían haber metido en la banca general. No podían dejar de utilizar los billetes, pero la gente ya no escuchaba a la autoridad real e hizo lo que quiso con esos billetes. Los tomó, los quemó, los bañó, los destrozó. Lo hicieron. ¿Y quiénes fueron los vencedores? Pues aquí es donde viene la parte divertida. Al igual que ocurrió en tierras castellanas hace mucho tiempo, explicó Anthony, lo poco que había llegado ahora de ganancias desde la Luisiana había ido a parar rápidamente a manos de los nobles más amigos de la camarilla del regente, el duque de Orleans. Por tanto, esas gentes habían ganado más dinero y ahora lo tenían y podían gastárselo en lo que quisieran, porque los precios por el momento no se habían alterado. ¿Pero qué ocurre? Pues que a medida que ese dinero iba cayendo hacia las clases más bajas, de forma que el noble compraba al artesano, el artesano tomaba el dinero que le había dado el noble para comprar a otro artesano o a un vendedor de comida. A medida que el dinero iba bajando de clase social hasta alcanzar a Eugene como buen humilde aguador, todos se daban cuenta de algo horrible, y es que de repente había llegado un montón de dinero que o bien tenían unos pocos o bien el mercado francés se había inundado de billetes que ahora no valían nada, billetes papel moneda que nadie respetaba. Por tanto, lo que ocurría es que cuando las clases populares, que no tenían la ventaja que habían tenido los nobles de ser los primeros en disponer de dinero y de riquezas,
tomaban sus nuevas ganancias, esperanzados, e iban a comprar lo que sea, aunque fuese un mendrugo de pan, se encontraban con que los precios de todas las mercancías, habían vuelto a subir. Y es que, como volvió a explicar Antoine, en un país lleno de dinero, donde todo el mundo tiene acceso a billetes o incluso a monedas de cierto valor, las cosas tienen que subir de precio, porque si no, se corre el riesgo de quedarse sin nada. Un panadero no puede cobrar lo mismo por sus panes cuando la gente normalmente tiene 50 escudos en su bolsa que cuando tiene 500, porque estará perdiendo dinero. Inevitablemente, lo que gane o valdrá más o valdrá menos, pero tiene que adaptarse a su público. Así es como funciona el dinero. No es una cuestión solo de naturaleza, también es una cuestión de oportunidad, de adaptarse, y es una cuestión de experiencia humana, una cuestión de demanda. Y así, el agujero de la inflación, el agujero de la miseria que va dejando a su paso, porque la inflación al primero que empobrece es al que no tiene prácticamente nada, se va extendiendo como una mancha de aceite. Y ahora yo, como narradora, os vuelvo a explicar que ese efecto es conocido y fue bautizado como efecto Cantillon porque este autor, el autor sobre el que estoy hablando hoy, fue el primero en describirlo en un tratado económico con total lujo de detalles. Ahora lo estoy intentando hacer enmarcado en una historia ficticia, pero más o menos lo entendemos, ¿no? Pues bien, dicho todo esto, solo me quedaría preguntaros ¿qué ha sido de los protagonistas? ¿Qué ha sido de Eugène, de Baptiste, de Antoine? ¿Qué ha sido del mismísimo Philippe de Bouvier? Una vez que toda esta crisis ha estallado, la gente no tiene nada y la inflación, los precios suben, el dinero no vale nada y la gente cada vez es más pobre. ¿Qué ocurrió con Francia y con nuestros personajes? Pues bien, Antoine simplemente había sido el gran ganador. Había sacado la mayor parte de dinero y de propiedades que había conseguido sacar a todos sus clientes, a base de cobrarles los intereses de riesgo y a base también de volver a venderles acciones cada vez más caras, engordando esa burbuja y provocando su estallido. Ahora era rico y todo su nuevo dinero, su nueva fortuna estaba lejos, segura, en algún lugar entre Amberes y Londres, esperando a que su dueño y su esposa Marion disfrutasen de ella. Sería el papel que tuvo Cantillon cuando la crisis del Mississippi estalló de verdad en Francia. Y sería el papel menos querido a nivel moral, porque este hombre se habría hecho millonario a sabiendas de la desgracia que se cernía sobre muchas personas. Pero luego hay mucho. La economía, la gente es muy diferente entre sí, y no todos los entrepreneurs, como los llamaría Cantillon, son iguales o tienen por qué ser iguales. Por su parte, Baptiste, el artesano, el hombre que fabricaba artículos para las damas, más o menos pudo sobrevivir. Él no había sacado nada, ni sacado ni perdido, porque tampoco se había endeudado demasiado, y su clientela, que directamente eran los nobles y la gente con dinero, más o menos, sobrevivían y estaban dispuestos a seguir arrastrando deudas, pidiendo préstamos a banqueros extranjeros, hasta que estallase la Revolución Francesa casi 60 años después. Por tanto, Baptiste, que no se había metido en demasiados líos con toda esta historia, pudo sobrevivir, pero a él, al igual que a los demás, le afectó la subida de los precios y tuvo que subir precios a todas sus mercancías si quería seguir pagando su sueldo a todos los empleados que tenía a su cargo y poder seguir manteniendo él su nivel de vida. Mientras tanto, ¿qué fue de Eugène? Pues bien, Eugène, que ahora tenía un dinerito guardado por las operaciones que había hecho trabajando con Antoine, recibió una sorpresa agridulce. Él y Teresa habían pensado marcharse con toda la familia fuera de Francia, ya que la cosa estaba tan caótica y no era seguro que Baptiste pudiese mantenerlos a todos. Por tanto, dijeron, ¿por qué no nos vamos a Italia? O a Londres, por ejemplo. Seguimos a Antoine y a ver qué nos depara el futuro allí. Pero pronto el rey emitió un nuevo edicto. Estaba prohibido sacar oro y plata del país bajo penas bastante severas, por lo que Eugène, si quería marcharse, digamos, de forma correcta, no podía llevarse el dinero que había ganado, pero tenía que protegerlo. El oro y la plata, dentro de lo que cabe, es metal, no es papel, es difícil que pierda todo el valor, por lo que ahora la familia tenía algo de lo que tirar, y estaba desesperado. Habría perdido todo de no ser porque, en el último momento, Antoine, el banquero, volvió a tocar a su puerta y lo hizo mediante una carta que le tuvo que leer Baptiste porque Eugène seguía sin saber leer correctamente.
y en la carta decía que Antoine había comprado las tierras de su familia a su hermano Philippe. ¿El motivo? Pues que Philippe había puesto su propia finca como aval o como una suerte de empeño para comprar todavía más acciones del Mississippi, esperando volverse más rico que el mismísimo rey. Por lo que, como expresaría Antoine, la avaricia de su hermano y su poco conocimiento de las leyes del dinero le habían llevado a perder toda su fortuna, y de repente el que había sido un noble desde tiempos de San Luis, en la Edad Media, ahora no tenía nada, y su esposa Adela, si quería seguir manteniendo las apariencias de que la familia estaba bien posicionada, que sus hijas consiguiesen un buen marido y demás, necesitaban seguir recurriendo a los banqueros. Pero claro, las deudas se acumulan, no pueden devolver los préstamos y tarde o temprano tienen que vender todavía más cosas. Y ahí había estado Antoine, dispuesto y sonriente para comprarle a su hermano toda la herencia que el padre de ambos le había entregado solo a Philippe. Pero ahora el nuevo señor de las tierras era Antoine. Y como Antoine también era un hombre de mundo, se había enterado de que en el extranjero era muy codiciado el vino francés. Y para diversificar estaba pensando en meterse en ese negocio y cultivar viñas. Pero para cultivar viñas, él, que era un banquero y no sabía bien cómo hacerlo, necesitaba un agricultor, un campesino, que sí entendiese de lo que cuestan las cosechas. Aunque es cierto que las vides no necesitaban tantísima mano de obra como el trigo y que eso seguiría implicando que no iba a contratar a tanta gente. Y digamos que ese vino lo que iba a aportar de verdad era mucha riqueza gracias a la tierra donde se cultivaba, porque todo el sistema de Cantillon se basa en que la verdadera riqueza no procede exactamente del trabajo, sino de la tierra que lo cultiva, y luego la gente lo que hace es extraer esa riqueza de la tierra mediante su trabajo. Pues oye, que Antoine le estaba preguntando a Eugène si quería ser ese agricultor encargado de extraer la riqueza de la tierra con sus manos y de paso uno de los afortunados que sí conseguirían empleo después del cataclismo que estaba sacudiendo a Francia. ¿A cambio de qué? Bueno, el vino seguramente lo exportarían como una mercancía de lujo a cambio de encajes que ahora se estaban poniendo de moda y que de nuevo volvían a pedir las gentes de la alta sociedad francesa que también habían escapado a la crisis. En esta ocasión, Eugène y Teresa se miraron a los ojos y rápidamente después miraron mutuamente a sus padres, los padres y los suegros de Eugène, y luego miraron a Baptiste, aquel que había sido un hombre hecho a sí mismo, un emprendedor, un entrepreneur, un hombre de negocios bastante sencillito, que en cierta manera les había acogido desde el principio. Baptiste no era ajeno a todo lo que estaba pasando y simplemente les dijo: «Os ha salido la oportunidad, tomadla. Vosotros tal vez no seáis emprendedores, pero sí podéis ser el agricultor que extrae la riqueza de la tierra. A fin de cuentas, el emprendedor tampoco es el que trae la riqueza al mundo, sino el que, mediante su dinamismo, su capacidad de asumir riesgos y su aguante a la incertidumbre, es capaz de gestionar, de organizar y de distribuir todas las mercancías para que cada uno consiguiese lo que deseaba. Es decir, sería algo así como un árbitro involuntario, un agente fundamental, aunque en algunos casos pudiese ser mejor o peor, dependiendo de a qué se dedicase y con qué moral tuviese. Pero como suele ocurrir en economía, y esto ya lo digo con perspectiva actual, la economía no entiende de moral, sino que entiende más bien de decisiones que se van tomando y que conducen a unas consecuencias, unas veces buenas para ti y otras veces malas para ti. Pero curiosamente, que una consecuencia sea buena para ti, como le ocurrió a Eugène, no significa necesariamente que sea buena para todo el país o para toda la sociedad. Y lo mismo al revés. Puede ser que mucha gente se arruine, pero que las cosas vayan bien a grandes rasgos. Digamos que en economía es muy complejo lanzarse a lanzar una opinión firme, porque hagas lo que hagas, siempre va a haber perdedores y ganadores. La pregunta es quién será más ganador y quién será más perdedor. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que esta pequeña novela extraña que he hecho para contaros la teoría que desarrolla Richard Cantillon en su libro Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general os haya sido satisfactoria, que no os haya aburrido y que de paso, como siempre, hayáis podido aprender algo más sobre ella.
De modo que, con todo el cariño del mundo, vuelvo a emplazaros. Si os ha gustado mi contenido, no tenéis más que suscribiros y que disfrutar de todas estas historias. Y si necesitáis cualquier otra cosa, bueno, aquí estoy yo para atenderos y responder a lo que necesitéis. Así que, no digo más, nos vemos en el programa que viene aquí en Relatos de la Historia. Un beso a todos y hasta luego.